de esta temática es buscar dar a conocer o a entender más que todo esta temática, esta serie que va con el propósito de nosotros entender muchas cosas bíblicas que han sido establecidas y que dentro de ese punto establecido en el Señor, bíblicamente nosotros podemos entender con mayor facilidad. El pastor García me ha recomendado, ¿verdad?, hacer esto de forma más interactiva, que usted pueda aportar y también poder compartir textos bíblicos, opiniones, aportes, de forma tal que nosotros podamos ser todos edificados, porque todos estamos aquí para ser edificados y la iglesia del Señor se edifica unos a otros. Amén. Y para eso, ¿verdad?, Dios nos reunimos y estas reuniones son de bastante utilidad, de bastante edificación para todos nosotros. El texto central de esta temática está en Romanos 8, versos 1 y 2, lo cual hemos leído anteriormente, pero vamos a leerlo ahora para usted y yo centrarnos desde ahí y poder comprender lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar lo que es la operación, los efectos y el propósito en el Nuevo Testamento de esta temática. Son puntos que quizás se tomen mucho tiempo, pero vamos nosotros a ser breves. Vamos a ser breves en esto y vamos a pedir su participación en esta parte para que usted también pueda aportar a través de los textos bíblicos también como base de esta temática. Romanos 8, 1 y 2, leemos la palabra. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es la versión nueva internacional. Esta versión nos permite tener una mayor comprensión de la palabra, pero es lo mismo que hemos estado leyendo en la Reina Valera. También puedo utilizar la Reina Valera. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La semana pasada estuvimos leyendo acerca de lo que es la ley, ¿verdad? La diferencia de las leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del Espíritu, de la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes que operan en diferente naturaleza. Habíamos hablado en la introducción de esta temática que la ley de la muerte, del pecado y de la muerte, esta ley funciona en los que están en Adán, ¿verdad? Todo el que está en Adán, según lo explica Romanos 5:12 en adelante, todo el que está en Adán está muerto. Nosotros estuvimos en Adán y estábamos muertos, porque en Adán nosotros espiritualmente no estábamos vivos para Dios, porque Dios, entienda usted que Adán había muerto en el Edén espiritualmente. Había tenido claramente lo que el acceso a la vida, a la comunión con Dios no tenía, y según nosotros leemos en el libro de Romanos, cuando nos dice claramente que fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta destitución se produjo básicamente por la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán destituyó a todo el mundo y todos estábamos bajo el pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que bajo esa vida de Adán, esa vida que nos llevó por mucho tiempo gobernando, ahora se revela otra ley, y esta es la ley que nosotros estamos tratando en este día de hoy, la ley del Espíritu de vida. Esta ley del Espíritu de vida no estaba presente cuando Jesús estaba acá. Yo quiero que usted entienda que hay un antes y un después.
cuando nosotros vamos a trazar puntos teológicos y cuando tienen que ver con la doctrina, tenemos que ver lo que es la cruz como el puente del antes y el después. Todo lo que fue consumado en la cruz, nosotros tenemos que entender lo que se consumó ahí, lo que Cristo logró ahí, para que entonces usted note que después de la cruz hay cosas que cambian absolutamente, porque hay un pacto que entra en vigencia y ese pacto comienza a cambiarlo absolutamente todo. Y dentro de ese pacto lo que cambia principalmente es la forma en la cual Dios trabaja con el hombre. Ya Dios no trabaja de forma externa, ahora Dios trabaja de forma interna. Dios se le mete por dentro al hombre en forma de espíritu, ¿verdad? Y vamos a mirar los versos bíblicos para poder comprobar estas verdades gloriosas que estamos leyendo y que nosotros podamos observar esta parte, la cual nos da claramente lo que respalda básicamente estas verdades gloriosas, que son fundamentos que nos llevan a nosotros a entender el principio de esta vida, lo cual opera y se desarrolla en la vida del Espíritu. No, la vida que ahora tenemos no es la vida que tuvo David, que tuvo Moisés, que tuvo Elías. Todos esos personajes bíblicos nunca pudieron experimentar lo que nosotros hoy en día estamos experimentando a través de la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu de Dios no nos visita como visitaba a David. Usted recuerda que en el capítulo 51 de los Salmos, el salmista habla con el Señor diciéndole: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y usted nota que la oración de él es precisamente pidiéndole a Dios que su espíritu no se fuese de él. Pero en ese tiempo el espíritu no habitaba en el hombre. El espíritu venía, cumplía la función que tenía que ejercer, lo capacitaba y después le abandonaba, porque el espíritu era visitante. El espíritu no hacía morada en el hombre. Entonces los templos que se construyeron en ese tiempo, se construyeron templos, pero Dios había también dicho claramente de que Él no habitaba en templos creados por hombres. Es importante que usted y yo entendamos eso, porque a pesar de que usted nota que en el tabernáculo se movía la presencia de Dios y el interés de Dios era estar en medio del pueblo. Entonces el tabernáculo representaba la presencia de Dios dentro del pueblo, porque la intención de Dios es estar en el medio, estar dentro del pueblo. Pero sin embargo, eso era en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, la intención de Dios no era simplemente quedarse en un templo o en un tabernáculo, sino habitar en la vida del hombre. Por eso la intención profética y que se desarrolla acá, para poder entender esta vida divina, una vida que nos lleva a nosotros a poder manejar el entender de esta vida, nos obliga a nosotros a poder observar primeramente qué decía Jeremías 31:33. Lo primero que vamos a mirar eso, que son puntos proféticos donde Dios habló, pastor, donde Dios habló proféticamente y estaba determinando cosas que sucederían después, porque cuando nosotros leemos el antiguo pacto,
el antiguo pacto habla de cosas futuras, porque el antiguo pacto es una sombra, simplemente una tipología de aquellas cosas que sucederán después. Por eso es que usted nota que el lenguaje que se utiliza es en aquellos días, cuando vengan aquellos días, cuando acontezca tal cosa. Siempre habla de forma futurista porque todavía no se había consumado lo que Dios había profetizado. Entonces, lo que Dios profetizó, Jeremías 31-33, pastor, por favor, léame esa parte. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, entonces usted mira que esta promesa se cumple en Cristo, porque ahora lo que se aplica es por el Espíritu Santo. Entonces nosotros observamos que esto mismo se repite en Ezequiel 36. Busque Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27. Usted nota que la intención de Dios anunciando lo que vendría, lo que pasaría, los planes de Él, de colocar la ley dentro del hombre. Ya la ley de las letras no es lo que nosotros estamos, mis amados, bajo esa ley de letras, que es la ley del pecado y de la muerte. La ley de las letras es la ley del pecado y de la muerte. Por eso que cuando el pueblo trataba de cumplirla, nunca podía satisfacerla. Por eso Él vino y cumplió la ley, y al cumplirla venció y cambió el panorama, cambió el pacto. Entonces, cuando el pacto cambia, entra entonces otra ley en vigencia, que se trata de colocar la ley de los mandamientos en el corazón del hombre. Leamos ahí Ezequiel 36, versos 26 y 27. Dios dará corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Exacto. Denota que lo que está revelando este texto es que la obediencia es producida precisamente por la presencia del Espíritu que habita en el hombre, que Dios hace habitar. Y entonces esta misma presencia ordena las cosas, capacita al Hijo de Dios, y ella misma produce el fruto que importa precisamente esta misma vida. Por eso es que el mismo Espíritu que Dios hace habitar en el hombre es el mismo Espíritu que se encarga de producir esta vida. Entonces, normalmente usted nota que cuando nosotros miramos a Adán, lo coloca a Adán como aquel que es almático. Usted ve que nosotros somos almáticos porque tenemos una alma. Si usted le pregunta qué por ciento nosotros tenemos de alma, qué por ciento nosotros tenemos de cuerpo y qué por ciento nosotros tenemos de espíritu, pues tenemos 100% de alma, 100% de espíritu y 100% de cuerpo, porque somos al 100% en cada una de esas tres partes. Ahora, lo que las escrituras nos enseñan es que aquellos que están en Adán son almáticos. Y es importante que usted entienda esto, porque la parte de ser almático es que obedece a lo que tiene que ver con la carne. El almático está ligado a las emociones, ahí está ligado a las decisiones, ahí está ligado todo lo que el hombre decide, está en el alma. Pero usted y yo no somos almas. Yo quiero que usted entienda eso. Tenemos una alma
porque el alma nos permite tomar decisiones, nos permite básicamente, en el alma se refleja el carácter, en el alma usted y yo nos socializamos a través del alma, pero usted y yo somos espíritus recreados en el Señor. Usted y yo no somos cuerpo nada más, no somos alma nada más, sino que somos espíritu que tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Usted tiene que mirarlo de esta manera para poder comprender realmente lo que somos. Entonces, este espíritu que nosotros tenemos se ha unificado a Dios. Este espíritu que nosotros tenemos se ha unido al espíritu de Dios, y por eso la palabra nos dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿verdad, pastor? Entonces nosotros no estamos separados de Dios, porque nuestro espíritu está ligado con él. Usted nota que Dios nos dice el que se une al Señor, una alma con él, no, porque el alma solamente expresa nuestro carácter, toma decisiones. En el alma están los sentimientos, están las emociones, pero en el espíritu está la vida de Dios. ¿Cuándo están entendiendo? Entonces, el espíritu está la vida de Dios. El cuerpo solamente obedece a quien esté gobernando. Si está gobernando el alma, el cuerpo obedecerá al alma, porque el alma está ligada a la carne, a las cosas terrenales, porque Adán es terrenal. Usted tiene que entender eso. Vamos a buscar esto en el 1 Corintios capítulo 15, porque es importante que usted lea lo que nos dice la palabra acerca de Adán y acerca de Jesús. Por eso es que nosotros no estamos en Adán, sino que estamos en Jesús. 1 Corintios capítulo 15, verso 40 en adelante. Amada, que me pueda ayudar con la lectura, pastora. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Páralo ahí, pastora, páralo ahí. ¿Ustedes qué fue lo que ha hecho Adán? Alma viviente. ¿Ustedes? El primer Adán era alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, exactamente, es, siga leyendo, pastora, Espíritu vivificante. espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Los primeros hombres, el primer hombre es de la tierra, Exacto. terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así. Exacto, hasta ahí, pastora. Mire esto, tales los terrenal, así mismo llevan la imagen los terrenales, ¿verdad, pastor? Lo que está diciendo, que así como es Adán, así mismo son los que viven en Adán, los que están en Adán, son terrenales. Por eso las cosas terrenales son las que ellos producen, las cosas terrenales son las que ellos manejan, porque están básicamente ligados
a ese sentir, a esa vida, que es una vida que lo que hace es expresar precisamente lo terrenal. Entonces, la parte espiritual es que el espíritu que es Cristo Jesús es un espíritu vivificante. Y la parte aquí es clave para nosotros, porque en nosotros entender ahora de que el Espíritu de Dios, el espíritu que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es un espíritu que vivifica, un espíritu que da vida, es un espíritu que da una nueva vida, y de esa vida en que nosotros estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos entendido que ahí, como lo dice, la imagen de quién, si llevamos nosotros la imagen del terrenal, cuando nosotros no conocíamos del Señor, si la llevamos, ahora vamos a llevar también la imagen del celestial. Mire lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Nosotros llevamos la imagen del celestial, de Cristo, por... Romanos 8:29. Correcto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Correcto. Entonces nosotros hemos sido conformados a la imagen de Jesucristo, no a la imagen de Adán. Por eso la parte acá de la vida que nosotros vamos a expresar no es una vida terrenal, es una vida celestial. Amén. Porque esa vida está en nosotros. Hemos sido conformados para poder llevar esta vida, y de tal forma, como lo dice la palabra, nosotros llegar a la estatura del varón perfecto, que ese varón perfecto es Jesucristo. Entonces, el carácter de Jesucristo lo tiene la vida del Espíritu que ahora habita en nosotros. Entonces, es importante que usted y yo sigamos esa línea de la imagen, ¿verdad? Porque la gente no entiende que esto de nosotros venir a Cristo o ser hechos hijos de Dios, no podemos nosotros descartar de que ninguno puede acceder a esta vida al menos que nazca de nuevo, porque hace falta un nacimiento. Según el libro de Juan, capítulo 3, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3, es importante porque los versos nos dan específicamente lo que nos quiere decir la palabra. Nicodemo no era, mis amados, un visitante de la sinagoga de ese tiempo, sino era un principal, era uno de los principales de la sinagoga, de lo que dirigía, de lo que enseñaba, era un maestro. Sin embargo, él no entendía cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, porque cuando se trata de la vida del Espíritu, no se puede acceder a nada de lo espiritual si no se tiene un nacimiento. Y este nacimiento del Espíritu no se produce por fuerzas humanas, ni se produce por cosas que la gente hace, porque muchas veces la gente se liga en muchas actividades y piensa que eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es llevar la vida del Hijo, la vida del Espíritu que nosotros ahora estamos tratando acá. Vamos a leer ahí en el capítulo 3, pastor. Ahí, si alguien me ayuda, algún hermano. Amén. ¿Qué verso? Sí, ahí mismo, leemos ahí mismo, en el capítulo 3, verso 3 en adelante. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Juan, ¿verdad? Sí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algunas versiones dicen no puede entrar al reino de Dios. Porque
el hecho de nacer de nuevo nos da entrada inmediata al reino de Dios. Nosotros no entramos al reino de Dios en un futuro. No, nosotros ya entramos cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios nos sella. Mire lo que dice Efesios 1:13. No sé si usted puede leerlo ahí. Efesios 1:13 dice que cuando nosotros creemos somos sellados. Amén. Inmediatamente somos sellados por su Espíritu. Y ese sello es que nos indica que el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas, precisamente porque ahora nosotros tenemos el ADN de Dios. No se puede, entienda usted, no podemos nosotros participar de la vida del Hijo de Dios si no nacemos de nuevo. Por eso, cuando nosotros miramos a Juan, en el capítulo 1 de Juan, de este mismo capítulo, usted nota que aquí habla de que Dios nos engendró. Y en el capítulo 1, verso 10 en adelante, usted nota, ¿alguien tiene Juan 1:10 en adelante? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Juan 1:10. Perdón. Sí. Amén. Dice así. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Okay. Sigue leyendo, pastor. Y a los suyos Hasta vimos, entonces. a los suyos vimos y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Exacto, perfecto, hasta ahí de él. No son nacidos de voluntad de carne ni por voluntad de hombre, sino que son engendrados por Dios. En nosotros haber sido engendrados por Dios, nos está dando una indicación clara de que traemos su ADN a través del nuevo nacimiento. Y este ADN lo que nos hace entender a nosotros es que tenemos la vida misma del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la vida espiritual para nosotros poder manejar las cosas del Espíritu. Nosotros no vivimos, entienda usted, una vida secular y una vida espiritual. Nosotros somos espíritu y vivimos la vida del Espíritu donde quiera que estamos. Por eso es que hay funciones allá afuera. Usted y yo no podemos, yo no puedo decir, ¿verdad?, que soy hijo de Dios aquí dentro y allá afuera, en una función que tenga, diga que soy otra cosa o que simplemente mi carácter esté reflejando algo diferente a lo que Dios me ha hecho que yo sea. O sea, la parte acá, usted nota que hay un término que se utiliza, secular y espiritual. Cuando nosotros entendemos que hemos nacido en Cristo, no hay términos seculares, no hay términos para nosotros que nos causen una separación de lo que somos. Por eso lo que nosotros somos, lo somos donde quiera que estamos, ¿verdad? Porque la identidad que Cristo ahora nos ha levantado en nosotros, nos ha hecho, es para que nosotros la expresemos donde quiera que estamos. Muchas veces la gente pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Verdad? Entonces, Dios no tiene 2, ni 3, ni 4 propósitos. Dios solamente tiene un propósito. Y no tiene Dios propósito con la gente. Dios tiene planes con la gente para alinearlos a su propósito, que es importante que usted y yo lo entendamos. Por eso cuando Dios trabajó conmigo, trabajó de una manera diferente, porque los planes de Él era llevarme a conocerlo. Pero en el ambiente donde me conoció, quizás no fue el ambiente donde se reveló a usted. Él se reveló a mí en un ambiente donde yo entendía que las cosas que yo hacía y por lo cual yo existía
no comprendía absolutamente estas cosas, tampoco eran parte de mi preocupación, pero en un momento Él se reveló a mi vida y comencé a caminar en esta verdad. Entonces usted nota que a Dios, la gente no llega a Dios al menos que Dios se le revele. Es importante que usted entienda esto. La gente puede saber mucho de Dios, puede conocer la historia de Jesucristo, de los 3 años y medio, pero si Cristo no se le revela, no puede entender esta gracia que ha sido destinada para todos nosotros. Por eso que usted nota que hay mucha gente que se acerca, ¿verdad? Y dice, a mí me profetizaron, a mí me oraron, me pusieron la mano en la cabeza, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, y comienza a decir cosas, y solamente lo escuchamos, porque por más que diga, si no entendió cuando Dios le habló o cuando la palabra se le reveló y no atendió a ese llamado, simplemente, mis amados, usted tiene que entender que hay perlas que Jesucristo habló de que no se le puede tirar a los cerdos porque no entienden el valor de lo que están recibiendo. Entonces hay gente que por más que usted le tire perlas, van a desconocer el mensaje porque ellos no comprenden el mensaje, no entienden el mensaje y su corazón está lejos de entender ese mensaje. Por eso es que Jesús muchas veces llegaba a los lugares y él decía, no, aquí no se puede. ¿Y por qué? Porque él conocía a la gente. Él conocía a la gente que le perseguía, que estaba detrás de él. Él lo conocía bastante bien. Por eso que cuando él cruza el río y hay gente que cruza persiguiéndole y dice, oye, ¿y cómo llegaste? ¿Dónde estabas? Estábamos buscando. No, ustedes están buscando los panes y los peces. Ustedes están buscando beneficios, porque eso fue lo que ustedes vieron en mí. ¿Entienden? Ustedes no me están buscando a mí. El que está buscando a Dios, el que está buscando a Jesús, el que está buscando al Dios eterno, no está buscando beneficios. Entonces, por eso es que cuando nosotros miramos que estas ofertas se presentan muchas veces en los carteles, ven a buscar tu milagro, ven a buscar, nosotros no vendemos nada, nosotros no vendemos aquí. La gracia de Dios es gratuita, y por eso cuando alguien venga a Cristo es porque Cristo se le ha revelado, y cuando llegue, mis amados, no se va a ir. ¿Usted entiende? Cuando Cristo lo traiga, no se va a ir, porque si viene por un milagro, si viene por un problema, si viene por una situación, cuando le resuelvan o cuando pase el momento, y esa es la parte almática de la cual están básicamente en Adán. Cuando están en Adán, la parte es cuando todo se está derrumbando, cuando todo se está cayendo, usted lo ve que están clamando. Pero cuando el problema pasó, ya Dios no es necesario. ¿Usted está entendiendo, pastor? Entonces, usted nota que hay un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque no hay una convención genuina. ¿Ustedes? Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? 2 Corintios 3, 16 al 18. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es convertirse? Porque la gente, pastor, usted tiene que ir por término. No puede decir, no, yo acepté al Señor, yo hice una oración. Sí, ¿cómo te la hizo? Sí, yo repetí la oración que fulano me hizo. Yo fui seducido a hacer una oración, pero esa oración fue acompañada de tu corazón. ¿Te rendiste realmente a Dios? ¿Te entiendes? O sea, que hay gente, amada, que usted la ve que viene muy eufórico y muy entusiasmado y hace la oración, pero a los días usted ve cómo esa persona se va alejando. Usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque no vino acá por una revelación, sino por una emoción. ¿Ustedes? Entonces la gente que camina por emoción está caminando
bajo la vida almática de Adán. Justicia propia. Una justicia, ¿me entiendes? Una justificación propia. Entonces, acá nos da pasos muy claros. Amada, me dice lo que dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo, ¿cuáles son esas cosas que se les considera velo? ¿Verdad? Son estructuras mentales, pastor. Estructuras mentales que la gente no puede ver a Cristo, no puede conocer a Cristo, porque hay una estructura, hay un pensamiento, una filosofía que está dentro. Dice, no, la vida hay que vivirla. ¿Ustedes de acuerdo a eso? Sí. Son filosofías, son frases, no, porque hay que vivir la vida, el tiempo es muy corto y esto es lo que me gusta. Y hay gente que vive de lo que le gusta, no, porque a mí me gusta esto, no, porque Y del sistema religioso. el sistema religioso. Eso fue lo que pasó allá cuando Cristo muere. Dice que el velo del templo fue rasgado. Es decir, que el sistema del velo simplemente te daba una visualización de las cosas que te llevaban a una costumbre y a un rudimento de que eran limitantes, Claro. que era la gracia del Hijo de Dios. Exacto, exacto. Había una dirección en ese, ¿verdad? En ese tabernáculo que estaba claramente llevándolo a Cristo, pero la gente se quedó y lo dice anteriormente a estos versos que leí, que cuando ellos leen todavía, el velo les sigue todavía tapando el rostro, porque todavía no se le ha revelado, y es que no se han convertido. Y el convertirse, cuando se convierten a Cristo, cuando rinden su corazón, cuando realmente se convencen de la verdad, entonces el velo se lo quita. ¿Pero quién le quita el velo? Cristo, ¿verdad? Cristo le quita el velo. Entonces nosotros podemos predicar acá, pastor, enseñar, pero quien se encarga de revelarse y de quitarle esas estructuras mentales es el mismo Espíritu, el mismo Cristo a la gente. Nosotros simplemente somos instrumentos y tratamos de traer a la gente razones bíblicas claras que nos llevan claramente a tener una mayor comprensión de lo que ahora nosotros vivimos y hemos recibido. Sigue leyendo, amada. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad no es simplemente una frase. La libertad es una realidad que el Espíritu, mis amados, el Espíritu implanta en la vida de los hijos. Si alguien tiene libertad, se llaman los hijos de Dios. Amén. Por eso es que la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad, ¿verdad? Entonces, esa libertad no viene de mi esfuerzo. Esa libertad no viene de las prácticas que yo pudiera hacer como religioso. No viene de una ayuda externa, viene de Cristo. Entonces, esa libertad que me dice es que yo no soy esclavo. Lo que me habla ahí es que ahora la vida que tengo no es una vida que está esclavizada, porque ahora el Espíritu ha traído libertad a mi vida. La pregunta sería entonces, ¿por qué todavía nosotros estamos muchas veces mirando que hay hermanos que están orando por otros por ciertas libertades, por liberación, por estas cosas? Esto no se hace porque nosotros no estamos esclavizados de nadie. Es importante que nosotros entendamos esto. Los hijos de Dios no pueden ser habitados por demonios. Los hijos de Dios no pueden ser habitados por ningún tipo de influencia que esté distorsionando la vida que ha venido a habitar acá. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque cuando nosotros miramos la palabra, Corintios, que es una de las iglesias más dramáticas que la Biblia explica, nos dice que hay carnales en Cristo, que hay hijos que están en Cristo, pero son carnales, pastor, son carnales. Y es importante porque cuando la gente es carnal, está en Cristo, pero es carnal. Entonces, el carnal tiene aspectos muy claros de que
de que lo que está mirando es terrenal, todo lo que persigue es terrenal. Sin embargo, la iglesia de Cristo es espiritual y es levantada precisamente en una vida de espíritu, pero sin embargo, el carnal persigue las cosas carnales, y lo que hablamos hace un momento de nosotros es que el hombre, mis amados, carnal, el hombre persigue precisamente las cosas del alma. El hombre, usted ve que el alma lo que quiere hacerse es encargarse de todo lo que puede gobernar. El alma quiere encargarse de todo, el alma quiere producirlo todo, el alma quiere dirigirlo todo. Oiga esto, el alma quiere manejarlo todo en nuestra vida, y nosotros no podemos permitirle eso al alma, porque si nosotros le permitimos al alma que gobierne, que dirija, que produzca, entonces estamos dejando que las cosas que el alma quiere producir van a tener un producto o un resultado carnal. Entonces nosotros tenemos que aprender a producir y a entender que a la gente, cuando está cansada emocionalmente, tiene cansancio, tiene necesidades, y todas estas cosas, el alma está diseñada precisamente para vivir esta vida de emociones, está diseñada para vivir en ese entorno. Por eso es importante que usted y yo podamos distinguir una vida del alma almática y una vida espiritual. Por eso, aunque yo tenga el alma, no quiere decir que yo no tenga emociones. Las emociones son buenas, porque las emociones nos permiten identificarnos con el prójimo, con nuestros familiares, con la gente. Expresamos alegría, expresamos entusiasmo, expresamos gozo, ¿verdad? A través de las emociones, porque son necesarias y son buenas. También nosotros, a través de estos sentidos, ¿verdad?, que son los que nos permiten comunicarnos, estos sentidos también nos permiten a nosotros cuidarnos, porque cuando usted escucha algo que no le parece ni entendió lo que escuchó, puede ser algo que se cayó, o usted huele algún humo, inmediatamente sus sentidos se activan en un plan de supervivencia, y usted quiere saber qué es lo que huele así, porque parece que hay un humo, algo se está quemando, pastor. ¿Usted entiende? Sí, hay problema. Entonces usted ve que se activa inmediatamente una preocupación, porque el cuerpo es así, está diseñado para eso. ¿Usted entiende? Para autocuidarse. Entonces se activa y el corazón y la sangre comienza a bombear más rápido, porque ya hay un sistema que se ha activado en usted, y eso está ligado y conectada a las emociones, lo cuales son buenas, porque así nos permite a nosotros cuidarnos, ¿verdad?, y estar vivos. Pero cuando se trata de, cuando nosotros permitimos que estas emociones nos lleven entonces a vivir y a ser controlados de forma tal que lo que nosotros estamos viviendo según nos sentamos. Un día nos levantamos, nos sentimos cansados, pues no vamos a la reunión, este día no me siento muy contento, y comenzamos a vivir emocionalmente, y estas cosas lo que hace es que terminamos cargando una vida almática, lo cual Dios no quiere que nosotros carguemos esa vida, sino que vivamos como que hemos recibido la vida de Dios, y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde la vida de Dios, desde la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu es la que va a producir todo. Usted y yo no tenemos que estar preocupados, ya las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y las cosas viejas, pastor, estaban todas conectadas ¿con qué? Con el viejo hombre. Estaban conectadas. Cuando nosotros hablamos de una nueva vida, estamos hablando de que somos una nueva criatura, que no es que hemos sido mejorados, no, porque yo soy mejorcito, ya yo me porto mejor. Hay gente que se porta bien
y está viviendo en tinieblas. ¿Está entendiendo? Así es. Hay gente que se porta bien, pastor. Y es lo que expresa el mismo capítulo 8, el verso 1, que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí te da dos condiciones. Ahí está. Hay dos condiciones. Ahí está. Los que no andan conforme a la carne, carne, exacto. sino conforme al Espíritu. Correcto. Entonces, la vida del creyente tiene que ser una vida espiritual. Lamentablemente, O sea, sí. somos un alma viviente, pero tenemos que entender que sobre nosotros está el Espíritu vivificante, que es Exacto. lo que produce la vida de Cristo. La vida de Cristo. Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa y las religiones, digo yo, han confundido mucho a las personas, porque es que tú no eres espiritual, pero tú eres carnal. Le dicen, pero un momentico, es que todos somos carnales porque estamos en un cuerpo que hasta el último día de nuestra muerte vamos a pecar. Todos los días vamos a pecar, porque Jesucristo dijo, con un solo pensamiento que tengas ya pecaste, con una sola pensamiento una grosería nomás ahí, esa vieja, eso ya es un pecado, ¿verdad? Entonces la gente quiere hacer las cosas bien para que Dios haga algo, ni siquiera para agradar, sino para cumplirle a Dios. Y Dios dice, no, es que yo no quiero que usted haga nada bueno, yo lo que quiero es que usted tenga fe, porque la fe, la salvación viene por fe, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces la gente dice, yo tengo mucha fe, porque hay gente que le predica, yo tengo muchísima fe. Y usted está justificada. ¿Cómo así? A ver, ¿usted salva? Yo lo sé. Y entonces usted es una pecadora. No, súper pecadora. Todos somos pecadores. Entonces esa persona deja saber que sus respuestas están lejos de la fe verdadera, que es creer en Dios. Después del Evangelio. Exacto. Es importante esa parte que la hermana ha tocado, es importante que la hermana ha tocado y aclararla también. Miren, nosotros tenemos un cuerpo. La palabra siempre habla de que nuestro cuerpo es la carne, pero solamente se van a manifestar en la carne las cosas que el alma o el espíritu decida. Es importante esto porque si nosotros vivimos en el espíritu, lo que se va a manifestar en nuestra carne es la voluntad de Dios. ¿Amén, pastor? Es simplemente eso. O sea, si nosotros vivimos en la carne, pues la palabra dice que lo que se siembra en la carne cosecha que corrupción. ¿Te entiendes? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, la palabra dice que no practicamos el pecado. Ahora, no estoy diciendo que usted y yo no pecamos, no fallamos. Eso pasa, claro, pero nunca con una intención que usted se levantó y usted diga, bueno, este día de hoy voy a hacer tales cosas, sabiendo que esas cosas no describen la vida que ahora usted vive, no son parte de la luz que usted representa. Entonces, cuando hacemos cosas voluntarias que no son dignas de la fuente que ahora estamos conectados, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Si nosotros fuera de Dios, fuera de Cristo, nada podemos hacer, pastor. Entonces tenemos que estar conectados a Él. Y si estamos conectados a Él, no hay manera de que usted salga cosas malas de su corazón, pastora, para hacer que usted esté pensando y maquinando en contra de su prójimo. ¿Usted está conectado a Cristo? No. Yo creo que la fuente nunca le va a inspirar a eso. Ahora, si la fuente en la cual está conectado no es Cristo, entonces sí. Amén. Ese es el nuevo nacimiento, pastor, lo que está Exacto. diciendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que la gente tiene que aprender tenemos que compartir eso de que la persona tiene que tener claridad, que estamos justificados, que ya usted no es un pecador. No somos porque pecadores. Ya estamos justificados, ya Claro. estamos dentro del nuevo pacto. Correcto. Entonces, cuando la persona tiene claro que usted está justificado, el enemigo dice, él recibió el pacto, él conoce la verdad, él ya no puede trabajar a su manera. Si él quiere hacer algo en contra de uno, tiene que ir y pedir permiso a Dios. Pero Satanás, con el pecador, no pide permiso. Él va y él trabaja porque tiene potestad para trabajar con el pecador. Pero con el justificado tiene que venir a pedirle a Dios si lo puede hacer. Ahí aplica lo que el pastor está explicando, que cuando nosotros estamos justificados, nuestro corazón no va a hacer lo malo, porque es que tenemos la gracia. Exacto. Vivimos en el La Espíritu. semilla, la simiente está aquí, en el corazón. Lo que hablamos en el principio, pastor, es que Él ha colocado en nuestro interior
la simiente. Mire Hebreos capítulo 8, verso 10. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 8, verso 10. Esto está dentro del nuevo pacto y usted nota cómo estos detalles específicos están muy claros en la palabra del Señor, para que nosotros sabemos que desde adentro es que Dios comienza a trabajar para que se exprese en nuestra forma exterior. Hebreos 8:10. Dice así, ¿puedo leer? Sí, claro. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Perfecto. La escribiré en sus corazones, porque Dios nos quitó un corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. Ahora tenemos, ¿verdad?, la ley aquí en nuestro corazón. Aquí yo no tengo que ir a un lugar a leer. El mismo espíritu que tengo, que ha escrito las leyes aquí en mi vida, me guía. Y la palabra nos dice, Romanos 8:14, pastor, leemos Romanos 8:14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. ¿Verdad que sí? Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu, no hay manera de que yo me vaya por otro lado, ¿verdad? No hay manera. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Por Dios. el Espíritu, fíjate. Sí, por el Espíritu. Pero ¿cómo me hago hija? Porque recibí salvación. Oh. Si no tengo la salvación, no puedo decir que soy hija de Dios. Simplemente confesamos aceptamos O sea, es que el punto de partida del Evangelio del Nuevo Pacto es que la persona debe tener claridad en qué posición está delante de Dios. O soy justificado o soy pecador. Entonces, ahí es cuando viene el nuevo nacimiento, después de que recibe la salvación. Y el Espíritu vive en los justificados y salvos, más no en los pecadores. Exacto. La mentalidad del Hijo de Dios es diferente. Yo vengo acá y yo no tengo sentimiento de culpa, porque la culpa me la quitó Cristo. Amén. Ya yo no puedo pensar en pecados que yo hice ayer o que pasaron, porque yo estaría desconociendo lo que Cristo hizo en la cruz por mí. ¿Entiendes? Entonces Cristo lo que hizo fue simplemente darme una nueva vida. Ahora todo lo que yo hago, lo hago como para el Señor, dice la palabra. Entonces todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos para el agrado de Dios. Por eso es que usted ve que esta misma vida, la cual estamos hablando, es una vida que regenera automáticamente a nosotros. Según Juan 3, 5 y 6, enseña que nosotros al nacer tenemos una nueva vida, y esta nueva vida básicamente trae la libertad. La libertad que hablamos en el capítulo 8:2 de Romanos, donde esta vida, la ley del Espíritu, nos libera del pecado de esclavitud. Antes estábamos esclavizados. El apóstol Pablo en el capítulo 8, yo creo que hay muchos hermanitos que se equivocan con esto, porque con el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo está haciendo una reseña de cómo se maneja con el pecado, y él dice, hay cosas que yo quiero hacer y no la hago. ¿Usted entiende? Sí. Entonces, él lo que está explicando es una humanidad. ¿Usted entiende? Está explicando una condición humana que tenemos, y dice, pero la conclusión de esto, de esta parte acá, es llevarla, podemos buscar Romanos 7:23, para que usted note cómo él explica, y esa parte la estábamos tratando de plantear para que podamos entender cómo esta Dice así, 23. sí, Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. correcto. Esa es la ley del antiguo pacto. Sí, la ley que lo está condenando, porque cada vez que hace algo dice, te equivocaste, Te equivocaste. Soy yo que pecaste, that's it.
¿Qué es lo que viene después de ahí, pastora? Viene condenación, viene pecado, viene muerte, ¿verdad que Y sí? está hablando un hombre de leyes. Está hablando un hombre de ley. Entonces aplica lo que está diciendo. Viene el enemigo, como no está justificado, le mete el pecado a la persona, ella adulteró, por ejemplo. Ay, yo pecador, soy lo peor. Y entonces Satanás, te tengo atrapado, mi amor, yo tengo contigo lo que a mí se me da la gana. Pero cuando la persona está justificada, Padre, gracias porque tú ya pagaste por esto que yo me acabé de equivocar. Pero Dios corrige al justificado. Y lo digo con Y experiencia. se tiene que apartar. Claro, claro. Sí, porque la parte de acá es que los hijos no pecan voluntariamente. No, Exacto. esa es la ¿Usted entiende? No pecan voluntariamente. Los hijos de Dios no hacen eso. Y el apóstol Juan lo dice, aquel que practica el pecado es del diablo, dice. Dice que si pecamos, abogado tenemos, lo justificado. Exacto, ese Lo es. justificado, si pecamos, Exacto. abogado tenemos con el Padre, que Claro. es Jesucristo, que nos defiende. Exacto, lo cual entra claramente en que usted y yo tenemos un abogado que está presto para interceder automáticamente por nuestra condición, porque ya nosotros somos justificados delante del Señor. Yo no tengo que estar diciéndole al Señor, perdóname, porque ya Él me perdonó. ¿Usted entiende lo que digo? O sea, ya la parte acá es que ya Dios me perdonó, ya quitó mis pecados. El pecado no está encima de mí, no es mi Señor, porque antes teníamos el Señor, que es el pecado. El capítulo 6 de Romanos dice que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Usted ve, pastor? Entonces, si el pecado no se puede enseñorear de nosotros, y ahí mismo dice, porque estamos bajo la gracia. ¿Usted ve? Así es. ¿Usted entiende? Entonces, la gracia, cuando abundó el pecado, según... Sobreabundó la gracia. ¿Usted entiende? O sea, automáticamente nosotros estamos establecidos en victoria por Cristo Jesús. Así es. ¿Usted Y entiende? es la diferencia de dos pecadores que estaban con Cristo. Dos, vamos a poner dos como ejemplo. Sí. Judas y Pedro. Correcto. Cuando Judas peca, ¿dónde va Judas? Va directamente ante los hombres. Le dice, yo he entregado sangre inocente. El hombre lo acusa. Yo Lo no me acusa, sí. con nada de eso, le dice. Ujú. Tú entregaste y lo está acusando. Wow, tremendo. Pero Pedro, cuando peca, ¿dónde se va? A Cristo. Se va a Cristo. A Cristo. Entonces, vamos a ver la vertiente aquí cuando el hombre va a Dios, Ujú. cuando el hombre vive un sistema religioso. El sistema religioso te va a acusar. Por eso que hay muchas Tremendo eso. personas dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, que cometieron un error, pecaron y viven condenándose ellos. Nunca han podido entender que ya fueron justificados. Wow. Cayeron en pecado y se destruye. Una de las cosas que marcó mi vida fue cuando este hombre, Jimmy Swaggart, pecó, ¿verdad? Sí. Yo no era cristiano, pero lo escuché y vi los testimonios en ese tiempo. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Lo Lo acusó, mató. lo destruyó, nunca pudo ser el mismo hombre. Lo desestimó. Lo desestimó. Sí, porque ellos Pero- entienden. Sí. Pero Sí. Jimmy Swaggart se fue a la presencia de Dios. Él buscó el perdón, confesó su pecado, el pueblo no lo perdonó, pero él tenía una vida de justificación ante Dios. Claro. Ya se habló Claro. de eso. Claro. El trabajo que hizo ese hombre, ese evangelista, uno de los evangelistas más poderosos usado por Dios en ese tiempo. ¿Cuánta gente reunía ese señor? Claro. Cada vez que iba a los lugares se reunían miles y miles de personas. Claro. Y Sin eso embargo, mismo, perdón que se hable, y eso mismo vamos a hacer nosotros. sí, así mismo. Y mire, cuando peca, se equivoca, el mismo pueblo La religión. lo pisotea. La religión. El mismo pueblo, pastora, el pueblo que está diciéndole, levántate tranquilo, que tú eres de nosotros, tú eres de nosotros, tú fallaste, pero levántate, que Dios te llamó, No te una con él, no te una, no te una con él, le dicen. Le Sí. dicen, sí, no, No, él te y va. van más allá, y van más allá. Cogen los teléfonos, comienzan a llamar a los pastores. Mire, No acepta a fulano. No lo reciba. Los concilios, no reciba a fulano. ¿Eh? sí. Matan a su propio Entonces la padre. iglesia está mal, pastores. Entonces nosotros entendemos que somos una generación diferente. ¿Sabes? Somos una generación Y diferente. no solo ahora se ha visto, pastor. Sí. Cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús. Mira eso. Cuando le llevaron a adúltera a Ay. Jesús. Y lo primero que tenía la piedra en la mano eran los sacerdotes. Sí, claro. Eran los sacerdotes. Vamos a Fue- acabar con esto porque está en la no ley. fue- no fue Está el escrito en la ley. Fue el esposo le encuentra el marido,
Pero lo que más insistieron que se unieron a él, fueron los sacerdotes y los religiosos. Claro. Hay que apedrearla, hay que matarla porque es una adúltera. Claro. Es una adúltera, una pecadora, hay que matarla. Exacto. Pero sin embargo, ellos también tenían su pecado oculto. Claro, claro. Peor ¿Qué que dijo eso. Jesucristo? Peores que Claro, eso. claro. Peores, tenían Lo su que pasa es pecado que oculto. no estamos Eran ocultos, pastor. peores, estaban Lo que está ocultos. oculto no se sabe, No se sabe. pero el que está ahí lo sabe. Oiga eso, pastor. Pero el que estaba El que está ahí lo sabe. El que estaba ahí por eso, cuando Jesús lo confronta, le decía, apérense, porque ustedes quieren apedrearle. Ahora yo les digo que esté libre de pecado, lance la primera piedra. La primera. ¿Y quién la pudo lanzar? No, El primero que la soltó fue el sacerdote. se fue yendo, dice. Se fue bien. Poco a poco se fue yendo. Y lo grande es Wow. que Cristo escribe, cuando Él se pone, escucha a todo el mundo, dice la Biblia que se puso a escribir a dónde, Entiendo. Entienda. porque lo terrenal. Porque lo Él estaba describiendo que Wow. la caída del ser humano, el sistema pecaminoso, estaba marcado. Él estaba escribiendo a la historia de la humanidad, pecado, que están lejos de mí, son todos Son pecadores. todos pecadores. Estaba escribiendo en la esencia del ser humano, de dónde viene el ser humano, de dónde viene lo terrenal. Él estaba escribiendo la humanidad. Actitudes terrenales. Porque mire, Actitudes terrenales. esta parte es de la ley. Esta parte aquí está en Porque ley en la ley escrita. y quieren aplicarla, pero también quieren pero tomarlo a él. también- Pero también hay otro punto. Sí. Porque también en la ley decía que eran los dos que había que hacer. Y el hombre no lo llevaron. No, ¿Dónde el estaba el hombre hombre? no, el hombre no estaba ahí. Para Cuando nada, estaba no en fíjese la la respuesta que le da Jesucristo a ella. ¿Alguno te condenó, mujer? No, Ninguno, Señor. ni yo tampoco, Ni yo Señor. tampoco. Y él respondió, ni yo tampoco. ¿Y qué le dice? Vete. Vete y no Y vuelvas. no pequé más. La justifica, le da salvación y le recalca. No Le lo da, hagas no, más. le da una advertencia a lo que puede pasar. Sí, porque es que Porque puede pasar que el Señor le está diciendo, vete y no peques más. ¿Sabes por qué? Porque si tú vuelves a pecar, a cometer el mismo pecado, pueda de que cuando te vuelven a encontrar, yo no esté por aquí sé que no te voy a librar. sí. Ay, Porque pero- si está saliendo de esa vida, pastor, ¿verdad? De la prostitución ya no vuelva ahí. Ya no vuelva ahí. Ay, Entonces, ya no vuelva ahí. Ahí Ya- es cuando, ya- ahí es cuando viene la justificación en los hijos de Dios. Esa es la Ahí es que se justificación. cumple la justificación. Y no significa que no vaya a pecar, Y no puede significa- pecar, pero no es el mismo Pero no es el pecado. mismo No, pecado. ¿cuál es No el se versículo que dice que ya no es una ofrenda por el pecado porque ya hay más? Hebreos 6 habla precisamente de que el sacrificio, si antes, él lo presenta así precisamente, si antes los sacrificios, porque había una ofrenda de perdón, sacrificio de perdón, la gente antes había un sistema de sacrificio para el perdón, Sí. pero no para quitar el pecado. ¿Sabes la diferencia? Entonces, Cristo quita el pecado y perdonó el pecado. Hebreos Las 10. dos cosas. Hebreos 10. ¿Usted entiende? Salva. Dice Las dos. Para que no haya duda de que yo no tengo que interceder por perdón porque ya Él me perdonó. No tengo que pedir por el pecado, no tengo que tener problemas por el pecado porque ya el pecado no es mi Señor. No por el ¿Usted entiende? No está señorado de mí ni vive en mí. Y ¿Usted entiende? el escritor de los Hebreos dice en el verso 11 del capítulo 10, porque ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. No puede quitarlo. Pero el verso 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido Una vez y para siempre. Exacto. Una vez para siempre. llevó cautivo, llevó todo el pecado. Todo el pecado. Entonces ahí nuestra mente de justificados se activa, ¿verdad? Nuestra conciencia que muchas veces nos acusa, pero es cuando no está alineada a esta verdad. Cuando esta verdad toma lugar en nuestra vida, nosotros decimos, bueno, ya Dios nos justificó, yo no puedo vivir una vida que no sea del agrado de Dios, porque ahora la vida que yo produzco es la vida de libertad, la vida de victoria sobre el pecado, la vida que expresa luz, que expresa paz, una vida de comunión, ¿verdad? Una vida de comunión, porque la palabra comunión es común unión, una unidad, o sea, porque somos uno en Cristo, estamos unidos a Cristo, y esta unidad a nosotros ya nos permite expresar toda esta parte filial. Somos parte de una familia, ¿verdad? La familia de Dios. Entonces, esta familia
tiene básicamente su ADN. Yo decía hace un momento que nosotros no pudiésemos participar de lo espiritual si no nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y todo es en Cristo, porque Cristo en la cruz consumó gran parte de todas las promesas que se le hizo a la iglesia, se le hizo a los profetas, hablaban de ella, pero cuando Cristo está presente, usted nota que Él comienza a decir: el reino de Dios se ha acercado. Y es precisamente porque aún los discípulos de Él que estaban con Él ahí, todavía ellos no habían recibido los beneficios de esta vida en el Espíritu. Se nota que todo lo que Jesús está dirigiendo y manejando es la vida del Espíritu. Cuando la samaritana en el capítulo 4 de Juan está sacando agua y él le dice: dame de beber. Ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? No sabes cuál es el problema que hay entre judíos, ¿verdad? Y nosotros los samaritanos. Entonces él le dice: si tú supieras quién es que te pide, tú le darías. Oye, si tú le pides, él te daría. Pero esa fuente es de la que nosotros estamos hablando hoy. Esa fuente que Él pondría en nosotros, que es fuente que salta para vida eterna. ¿Usted entiende? Entonces, pues dame de esa agua. Tú quieres esta agua. Porque esta agua, entonces comienza a hablarle y más adelante dice: bueno, mis antepasados me dicen que en este lugar era que se iba a adorar. Bueno, y habla de la adoración y dice: llegará el momento en el cual no van a poder adorar ni aquí ni en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esta parte de adorar en espíritu y en verdad es porque ahora la vida que tenemos es una vida en el espíritu. ¿Amén? Es una vida que no es que yo voy a adorar aquí, no. Yo adoro con mi vida a Dios. Yo glorifico a Dios. Yo soy una alabanza para Dios. Amén. Porque nuestra vida alaba su nombre. Amén. Nuestra vida alaba el nombre del Señor. Todos los días estamos expresando la gracia. Y esto es lo que nosotros tenemos tener claro en esta vida, la cual estamos conociendo, para que usted y yo hagamos énfasis en esta verdad. Miren lo que dice, ya para terminar, mis amados, porque sé que ya vamos a... el libro de 2 de Corintios 3:6. Miren lo que declara esta palabra preciosa. 2 de Corintios 3, verso 6. ¿Leo? Sí, leo. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Perfecto. Entonces nosotros no somos ministros de otra cosa, sino Él nos hizo. No es que yo me estoy haciendo, ni que usted se está haciendo. Todos somos ministros, servidores de un nuevo pacto, porque Él nos hizo así. Y dice que no somos ministros de la letra, porque la letra mata. Lo que está hablando es de la ley. Ahora somos ministros del Espíritu, porque el Espíritu da vida, vivifica. Amén. Entonces, esta vida es la que estamos enseñando y esta vida es la que nosotros estamos conociendo más profundo. La operatividad de esta vida, mis amados, vamos a continuar la próxima semana. Yo le voy a pasar el material al pastor para que el pastor también pueda participar y nos pueda enseñar en la próxima, ¿verdad?, clase, así tomar nosotros oportunidad para esta enseñanza gloriosa. Estemos de pie, mis amados. Gloria a Jesús. Gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, gracias te damos por la oportunidad. Gracias, Dios mío, por esta reunión preciosa, lo cual